El Centro Cultural del Banco de la República en Tunja ha venido explorando sobre las categorías de ruralidad, de lo que significa ser campesino y la relación con el territorio. En esta oportunidad hemos optado por hablar de lecturas y escrituras en contextos rurales para poder explorar ese mundo del campo, de lo que significa ser campesino. Tenemos el gusto de presentar esta conferencia Démosle campo al campo por el maestro Jorge Velosa, gran exponente de la música, de la literatura y sobre todo de la reflexión de lo que significa ser campesino en Colombia. El maestro Jorge Velosa va a invitarlos a que puedan pensarse cómo viven los campesinos, pero sobre todo cómo se expresan ellos y su relación con el territorio. Es un gusto para nosotros dejarlos con esta conferencia en la medida de lo posible para que podamos reflexionar y podamos acompañar esa gran experiencia que muchos campesinos de nuestro país viven día a día. Bienvenidos y bienvenidas. Se me ha invitado a esta conversa a que hable sobre las literaturas y escrituras campesinas y su relación con la construcción de identidad y las prácticas cotidianas y colectivas en la vida de las personas que habitan nuestro país. Y al leer e interpretar a mi modo el temario para manifestar mi parecer, se me ocurrieron algunas inquietudes que les comparto y que espero me lleven a realizar algún aporte al respecto, o por lo menos que al plantearlas en voz alta provoquen en ustedes respuestas y pareceres. La primera reflexión ha sido desarrollar el temario no como un experto investigador, sino a partir de lo que he venido observando y pregonando en mis andares de 50 años con la música, la literatura popular, algunas lecturas, entrevistas y conferencias y algunas ocurrencias del presente. Literatura y escritura campesina, dice parte del propósito, y quiero desglosarlo para ir tejiendo la manta, ir tejiendo la ruana. Y al hablar de manta, al romper recuerdo esta canta tradicional adecuada a una migajita a este convite garloparlante. Me mandan tejer la manta, yo la manta no la sé, que la teje el bailandero, que la teje el bailandero, que sabe bolear el pie. ¿Cuál será esa manta coplera? ¿Acaso un pueblo campesino de Cundurumarca? ¿Y del tejendero bailandero qué? ¿Será alguno de Nopsa o de Cucunubá? ¿O alguno de San Jacinto, o alguna sombrerera de Aguadas, o una fiquera del Valle de Tensa, Guacamayas o Curití, o simplemente algún estudioso de estas temáticas como para decirle: dígame, señor coplero, si es tan grande su saber, ¿qué es esa literatura del campo? Y muy a la vez, hábleme de su escritura y cómo hacerla valer. Como lo he dicho en otras oportunidades, al hablar del campesino, pregunto, ¿de cuál campesino estamos hablando que hasta Día del Campesino tiene por ley para que apenas en vez de su reconocimiento cultural le den a veces una garlancha o un asadón para la foto? Mi pueblo era una tierra tan bonita que nunca había conocido otros lares por igual. Tenía de las tantas cosas amables y cariñosas que se suelen añorar, pero de pronto un día el infortunio cayóle cual nefasta maldición. De sangre se empapó la flor más bella, de luto se vistieron las estrellas y todo se volvió desolación. ¿De cuál campesino entonces estamos hablando? ¿Será del campesino que del campo se fue o lo fueron y ahora es un campesino citadino, o ya un rebuscador citadino a secas, al que le puede o no calar el dicho aquel de que a donde vayan los mares siempre llevan sus arenas,
esas arenas con el calicanto de su cultura. La señora mi ciudad, oh señora mi ciudad. Usted me perdonará, pero tengo que decirle unas cuantas y otras tantas que le tengo guardaditas desde que de la tierrita me obligaron a venirme. Y si no lo obligaron a la brava, otros espejitos lo atrajeron y al campo nunca volvieron. ¿Y qué pasó con sus arenas? ¿Qué hicieron con ellas? ¿Con ellas qué hicieron? La china que yo tenía se fue para la capital, de nada valió quererla, pues no quiso regresar. Se fue a pasar unos días donde un familiar, pero también a mi china se la tragó la ciudad. ¿O será que al hablar de campesinos nos referimos apenas a ese 20% que se quedó en los campos a frentear la vida después de haber sido su total poblador? 20% del que según estudios 1 millón tiene menos tierra que la que tiene una vaca, menos tierra que la que tiene una vaca para su pastoreo, si es que la tiene, ¿no? Tanto la vaca como la tierra. Buenos días, campesino, buenos días. Donde quiera que te encuentres, aquí va mi saludo y mi deseo, porque la vida te conceda todo lo que tú nos das. ¿Qué nos da Él? ¿Qué nos da Él a más de su sustento? La musicalidad de su habla, de su laboreo, de su aguante, de su aprecio y apreciación por su entorno de vida, de sus alegrías, celebraciones y pesares, para que tengamos una danza, música poética que suene a país. Me llaman disque anticuado por no tragar lo que suene, sin importar lo que tiene o si me hace bien o mal. Lo que pasa es que la vida se me hace menos jodida cuando me suenan un porro, una cumbia, un bullerengue, una rumbita, un merengue, una vuelta, una redoba, un bambuco, una guabina, un pasillo, un torbellino, torbellinos currulaos y alabaos, joropos, zumba que zumba, rajaleña, sanjuanitos, puyazones y paseos, la coplita más sencilla. Todo esto me maravilla y me llena de ilusión, y en nombre de la nación que no dejo de soñar, pido a quien le corresponda, pa' que no me las escondan y me las hagan sonar, y me las dejen soñar, y me las dejen hablar, y me las dejen protestar, y me las dejen vivir, y me las dejen escribir. Que suenen y resuenen, y me las hagan sonar, y mientras suenan recordemos de dónde vienen, quienes las han cultivado, las mantienen y nos las han heredado, y no han sido las ciudades, no han sido las ciudades que ni siquiera o muy a medias se las han apropiado, prefiriendo a otras sin saber o no queriendo saber de lo que se pierden, sin saber o no queriendo saber de lo que se pierden por andar atisbando solo para arriba, mientras que por abajo pasa la vida. Urbes en las que salvo el pasillo y si acaso otra pareja no se ha gestado siquiera uno de los aires nacionales, porque todos ellos se han cultivado en la provincia, en el campo, en el alma campesina, como sus acentos tan identificantes y edificantes, con su cantadito y todo, así como sus danzares y hablares, como sus sabores y colores, como la misma vida. Soy hijo de campesinos y lo canto con orgullo. Campesinos son los míos, como lo han sido los tuyos. Que vivan los campesinos y que los dejen vivir, que el campo sin campesinos existe sin existir. Bien lo dijo el armadillo bajando por la colina, que viva quienes pregonan la cultura campesina, la cultura del querer, la cultura de la vida, la cultura de la paz, tan urgente y tan esquiva. Y esa cultura de la paz que no es solamente una firma o una ley, que como en el virreinato se acata, pero no se cumple. Paz que no es el mero hecho de dejar de echarnos balas, que indudablemente tiene que ser así y no haber sido nunca, sino esa cultura paz que debe ir más allá con las otras fuentes de cultura y alicientes de la vida.
con la tierra, con el aire, con las plantas y animales, con los montes y montañas, con los bosques y los mares, con el cielo, con el agua, con la letra, con la imagen, con el canto y con la canta, con el que muere o que nace, con las calles, los caminos, con los pueblos y ciudades, con la vecina, el vecino de los mil y mil lugares, con el juego, con el rezo, con el deber y el derecho, con el amor, con el verbo, con lo propio, con lo ajeno, con el pensamiento en flor, con el pensamiento en flor, con el libro, con el aula, con la alegría y el dolor, con los matices del alma, con el día, con la noche, con la tarde y la mañana, con el reposo, el silencio, con el reposo, el silencio, el júbilo y la esperanza, con los otros pareceres, con las otras añoranzas, con todo la paz es buena, y eso nadie me lo arranca. Recordemos que el temario decía literatura y escritura campesina. Respecto a su literatura, entre otras cosas, he oído decir en las conversas cotidianas expresiones que si no la definen o explican, sí nos aportan un aroma, un rastro, un indicio o al menos una inquietud de cómo se ve con los ojos de campo, con los ojos del pueblo. Estas coplas que yo canto dizque las llaman folclores, malaya nombres tan raros que ponen esos señores. Yo no fui que nací bruto, fue que nadie me enseñó, que si alguien llega a enseñarme, ¿quién sabe quién fuera yo? Yo no sé redactar leyes, pero sí sé cuándo no están buenas. Ni tengo, ni necesito, pero cuando necesito, tengo. Cuando el indio estuvo aquí, no tenía cercas la tierra, pero vinieron los otros y empezaron a ponerlas. Lástima de mi garganta, que mi garganta era buena, y me la echaron a pique los hijos de madre ajena. Canta que le prestó sus alas para que volara el texto de una guabina precarranguera que en su momento decía: lástima de mi garganta, y que mi garganta era buena, que me la echaron a pique y cuando violaron mi tierra, y lástima de mi garganta, y aunque la voz me quitaron, no pudieron con mis cantas, no pudieran con mis cantas, como el cantar va por dentro, como se lleva el amor, las ganas y el sentimiento, las alegrías y las penas. Lástima de mi garganta, que mi garganta era buena. Tan buena que décadas más tarde fue parte de la argamasa con la que se fueron elaborando las variadas coplas del convite de los animales, y de ellas estas que dicen: canto y canta se me vienen por herencia y porque siento hacer de mi pensamiento parte de la misma vida, y ella, como es entendida, lo coge y me lo devuelven después que lo revuelve con el otro de los demás, para que yo siga al compás de lo que pasa y sucede, que es como una canta puede salir siempre ras con ras. Que viva el canto y la canta, que el canto y la canta vivan, porque son la retentiva de mi diario acontecer, y si los llego a perder, tuitico se me derriba. Que viva el canto y la canta, que el canto y la canta vivan. Canta, copla o guabina. Respecto a ella, también he dicho que es la biblioteca del saber y el ingenio popular, y que como a la tierra el que más la trabaja es el campesino, cuando lo dejan. La copla sustenta buena parte del saber campesino, de la que echa mano para todas sus manifestaciones en sus cotidianidades. Y de nuevo, una variante de la pregunta sobre los campesinos. ¿El campesino de dónde? Para mí, el de todo el país y el de todas las naciones que habitan el país, el campesino colombiano. El que ofende escribe en el agua y el ofendido en la piedra,
y al que ofende se le olvida. Al que ofende se le olvida y el ofendido recuerda. Y así escribe el campo, y así describe sentir, saberes y pareceres, muchos de ellos de mera oralidad, saberes que no se reconocían o no queremos reconocer como literatura y como cultura. Lo más común es catalogarlos como mero folclore u otras denominaciones. Y viene la pregunta, ¿y entonces qué llamamos o llamaríamos literatura, escritura y cultura campesinas? Lo más seguro es que lo sigamos viendo, si es que lo vemos, con patrones como que literatura es solo lo que está escrito, que literatura campesina no existe porque el campo es mero verbo. Ágrafos, dicen otros, y otros que el campesino es iletrado. Y de su cultura, menos, porque para algunos, especialmente los que la han interpretado y disfrutado a su antojo y a su medida, cultura es el sumum de la erudición. Y en el campo, afirman, lo más cercano a la cultura es la agricultura, y eso a duras penas porque necesitan de lo que tampoco pueden importar. Y digo tampoco porque hasta la cultura importan, puesto que la de aquí poco y nada les importa. Muy curioso el rasero con el que catalogamos, valoramos y nominamos los saberes campesinos. Pienso en algunos ejemplos. Esta adivinanza sencillísima, de 2 líneas, en el campo verdeguea y en la casa corcovea. Si un campesino dice una copla pareada sencilla, es una copla. Si la misma copla la dijo o la dijera uno de los clásicos, es un poema, un pensamiento, una máxima. ¿Será que las nuestras son mínimas? Y así con la pintura, la música y otras manifestaciones artísticas que si son del campo son artesanías y si son urbano catalogadas, con curaduría y tal, entonces son arte. Hay una anécdota a la que me quiero referir, pasando primero por lo carranguero, que a partir de su evolución y afirmación ya es uno de los géneros musicales de nuestro país con todas sus características, las letras incluidas, letras que se sienten, se piensan, se escriben y se cantan, muchas provenientes de su relación con la tierra, con la que el campesino se identifica, y él es ella y ella es él, y se dan vida mutuamente. Saseño y desde pequeño pongo en el ojo toda mi fe, y el ojo me da la vida, me dio hasta el rancho y también mujer. Un campesino sin tierra es como un pez sin el agua. Quitarle o negarle la tierra es quitarle o negarle la vida, desarraigarlo, arrancarle el alma. Sin la tierra, todo se va pa'l carajo. Identidad incluida, para volverse uno más de los excluidos, un mero rebuscador de la vida. Y ahora sí la anécdota. Una vez en una entrevista el periodista, luego de haber escuchado el concepto anterior de lo carranguero nación, me hizo esta pregunta. Velosa, ¿pero usted también hace música colombiana? Es que él y muchos otros siguen creyendo que música colombiana es solamente parte de la música andina, ojalá selecta y ojalá vestida de etiqueta o disfrazada de etiqueta. Y esa pregunta que me hicieron puede ser calcada para otros andares del arte campesino. Y si hablar de literatura campesina tiene sus perendengues, hablar de la escritura campesina con más veras. Y de nuevo, otros indicios de los que escucho especialmente en los campos. Yo no sé leer, pero me escriben. La vida como se venga y el café a como se ponga. Miércoles 4 de abril, una carta recibí y me puso tan contento que alguien se acuerde de mí. Una carta, una carta. Un miércoles por la tarde, pues ahí andaba el Girinaldo vistiendo ropa de seda, cuando ya pasa la infanta y le dice al Girinaldo:
Girinaldo, Girinaldo, quisieras dormir conmigo 3 horas en cuando fuera y calla. Fragmento del Girinaldo. El prove del armadillo estando en su cacahual y me lo agarran los perros que lo hacían patibolear. Se metió en una cuevita como pudo el condenado y yo ahí mismo me le fui y me lo saqué cargado. Se lo regalé una vieja que... Fragmento del testamento del armadillo. Y me pregunta entonces, ¿qué entendemos por escritura campesina? Y me respondo, debería ser la que escriben los campesinos. Y de nuevo me pregunto, ¿y qué escriben los campesinos? Y vuelvo y me respondo luego de pensarla caminando y de lo que he apreciado en mis andares por los campos. Los campesinos crean y creen y escriben coplas para cantarlas o para cancionarlas o recitarlas como poemas o como una manera de transmitir, sí, de transmitir lo que saben y lo que sienten, o para que otro las escriba así como le han nacido. Y también escriben cuentos y cartas en papelitos o en sus corazones y también acuerdos, memoriales, peticiones, reclamos o palabras para una triste lápida. Palabras que nunca se escuchan y si se escuchan, se silencian o se ignoran hasta que pasa lo que pasa. A nosotros, los del campo, no nos cantan el entierro y nos ponen cruz de palo, pues no alcanza pa' de fierro. Y otro parecer al respecto, asumiendo que muchas son las obras que se han escrito, en las que el campo y quienes lo habitan son los protagonistas, y que algunos de sus creadores son o no de origen campesino, y viven o no en el campo, ¿se pudiera decir que ellas son escritura o literatura campesina? Lo digo porque hace muy poco alguien ya lo escribió y me quedó sonando. Una experiencia viva y compartible de cómo la cultura campesina crea, recrea, colectiviza y reafirma cotidianamente su existir ha sido la evolución de la música carranguera con sus letras incluidas, desde haber sido una mera siembra veredal hasta ser un cultivo nacional. En ese andar de casi 50 años, el mismo campo que la produjo se la fue apropiando hasta llamarla y reconocerla en voz alta como una de sus músicas, música campesina. Otros lo dicen un poco más extenso, música carranguera o campesina, y algunos ya las comprimen y hablan de música carranguero-campesina. Mas yo digo, como dijo el molinero Molina, no importa el color del trigo con tal que dé buena harina. Somos una romería de pregoneros de la vida que desde los campos y algunas urbes con la cultura carranguera narramos, proponemos, exponemos, y hasta nos exponemos. Enseñamos y aprendemos para construir caminos de ida y vuelta y para fortuna nuestra tener una manta con la que nos seguimos arropando y nos podemos expresar, representar, divertir, reconocer e identificar a partir de lo que somos y hemos sido y de lo que pensamos y añoramos. Y eso dijo el armadillo, bajando por la colina, que viva quienes pregonan la cultura campesina.